Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, refiriéndose el apóstol Pablo a las enseñanzas del Antiguo Testamento en los profetas y a las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento, las verdades de la bendita palabra de Dios. Otra vez, en un mundo postmoderno, donde los pensamientos cambian todos los días, debe permanecer el pensamiento absoluto de la bendita palabra del Señor. Sobre ese fundamento, siendo Cristo mismo, dice el apóstol Pablo, la piedra angular. Otras versiones dice la piedra del ángulo. Y ese texto a veces es un poquito confuso. Pues déjeme decirle, hoy yo quiero que usted lo entienda. Y se lo puse de manera gráfica, se lo dibujé. ¿Qué es eso de que Cristo es la piedra del ángulo y que ya ha sido puesto el fundamento? Lo puse en la gráfica de la siguiente manera. La piedra angular era una piedra que era colocada como fundamento. Piedra, escuche, piedra completamente definida, bien definida. Esa piedra era bien definida. Todos sus lados estaban perfectamente definidos. Y era puesta esa roca, esa piedra, con la dirección vertical y con la dirección horizontal que daba los ángulos de la piedra sobre esa línea, no más para afuera, no más para adentro, sino en la dirección exacta iba siendo colocada cada piedra. Todas las demás piedras tenían que someterse a la forma de la piedra angular. De esta manera, el edificio iba siendo construido, y aunque era un edificio dinámico, no era dinámico de cualquier manera, no era hacer lo que quiera, no, tenía que formarse de acuerdo a lo que la piedra del ángulo determinaba. Lo que el texto está diciendo es que si Cristo es la piedra del ángulo, no podemos en la iglesia, aunque estemos en la iglesia, porque hay gente que está en la iglesia y quiere hacer lo que le da la gana y quiere vivir de cualquier manera. No es lo que le da la gana, no es de cualquier manera, es de acuerdo a la piedra angular, a Jesucristo. Esto del evangelio, y hemos perdido esa verdad esencial del evangelio, porque hay gente que ahora vive el evangelio bien fácil, pero déjeme decirle, el evangelio nos invita a vivir fundamentados en Cristo y alineados. Escuche, alineados por la piedra angular que es Cristo el Señor, aleluya. Así que si usted está dando un pasito para acá, cuidado, porque puede ser que se está saliendo del edificio. Y si da otro pasito, lo más posible es que el ladrillo hasta afuera. Y lo más terrible es lo siguiente: después de que usted ha sido incorporado al edificio, si bien es cierto, aquí juega también el elemento sistémico. ¿Se acuerdan del elemento sistémico? Que todos nos afectamos los unos a los otros de manera directa. Si bien es cierto, el fundamento no se afecta, porque el fundamento es Cristo. Y ese no cambia. La piedra angular tampoco se afecta, porque es Cristo y tampoco cambia. Pero déjeme decirle, si usted dice que pertenece al edificio de Dios, viva como el edificio de Dios, porque si no nos afecta a todos. Y si hay una piedra que no está bien, no se deja moldear, no nos deja crecer, y además de que no nos deja crecer, nos malforma. Hello, dígale que tiene al lado, ¿qué clase de piedra es usted? Dígale qué clase de piedra es usted. ¿Qué piedrita es usted? ¿Qué piedrita es usted? ¿Qué piedrita es usted? Ahora entendemos lo que es la piedra angular. La iglesia es el edificio de Dios. Wow. Cuando entendí esto, yo dije gracias, Señor. Ahora mezcle esas figuras
La iglesia, cuerpo de Cristo, cuando Él es la cabeza y nosotros somos parte. La iglesia, reino de Dios, cuando Él es el rey y nosotros somos solamente súbditos. La iglesia, familia de Dios, donde Él es el Padre y nosotros somos los hijos que tenemos que obedecer. Pero ahora, la iglesia, el edificio de Dios, donde es el fundamento y la piedra angular y nosotros solamente piedras. El asunto es que mucha gente se cree que son el fundamento. Mucha gente se cree que son los chachos de la iglesia. Mucha gente se cree que porque llevan 30 años en la iglesia ya se saben todo. Ese sermón ya me lo sé. Ese versículo ya me lo sé. Esa lección yo ya la vi. Y hay gente cuando empieza el sermón, no aquí, no aquí, en otras iglesias, apagan el cerebro. Dios mío, que el Señor nos ayude a vivir cada día, el día lunes, el día martes. Señor, yo pertenezco a tu edificio. Ayúdame a mostrar, porque déjeme decirle, y aquí viene, ¿sabe para qué se hace una casa? ¿Para qué se hace un edificio? Para vivir. ¿Para qué se hace un edificio? ¿Para qué se hace una casa? Para ser habitada. Para ser habitada. Un edificio se hace para que sirva. Que entre otras cosas, la primera pregunta que un arquitecto le hace a alguien cuando va a construir un edificio le dice, ¿para qué lo quiere? Es la primera pregunta que es un arquitecto, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que usted quiere, para lo que lo va a utilizar, así está el diseño. Escuche esto, dijo el Señor. El arquitecto ya sabe para qué quiere el edificio. Y sabe el propósito de Dios en cuanto al edificio de Dios. ¡Wow! Sí, imagínense en cómo fue preparado el templo de Salomón para que Dios descendiera. Y ese templo fue destruido. Cuando se habla de la iglesia, ¿sabe cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es morar. No es estar de visita, es vivir. No es estar de pasajero, es vivir. Vivir, vivir, vivir en ese edificio que llama iglesia. Dios, el creador del cielo y del universo. El propósito de Él es vivir en la iglesia. Y entonces viene el sentido de que Él quiere vivir. Y para que Él quiera vivir, nos pide que tú y yo seamos piedras vivas, que nos dejemos moldear por el mismo poder del Espíritu Santo, de manera que se genere el ambiente propicio para que Él viva. Gloria a Dios. Sabiendo que en ese ambiente propicio, si Él vive, cada día más nuestras vidas van siendo transformadas a la imagen del arquitecto. Bendito es. Gloria a Dios. Y los primeros beneficiarios somos nosotros. Un edificio para que viva el Espíritu de Dios. Un edificio para que viva el Espíritu. Efesios 21 y 22. En él, todo el edificio bien armado, mire, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados. Mire, eso de edificados es moldeados, cambiados, transformados, juntamente, no por separado. Aquí viene el punto de lo que venimos hablando. Usted no puede ser cambiado afuera. Usted no puede ser transformado afuera. Hay gente que dice, yo me voy y cuando cambie vuelvo. No va a volver. No puede ser transformado afuera. La única manera de ir siendo cambiado es estar pegado al edificio de Dios. Juntamente es la única manera, porque es ahí donde el Espíritu de Dios actúa como Él quiere. No es afuera. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es afuera.
Es ahí, juntamente. Yo no sé cómo hace esa gente que no va a la iglesia del Señor, sino solamente en la Navidad, o en la Semana Santa, o el día de la Madre, y eso porque hay harta comida. I don't know, o en la fiesta. Yo no sé cómo hace esa gente que no van a la iglesia, sino cuando hay un matrimonio, o cuando hay un funeral, o en el día del Año Nuevo. Oh, no. Si usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor, necesita ahí, todos los días, pegado. Por la acción del Espíritu Santo vamos siendo edificados para ir siendo transformados en un templo santo en el Señor. Ahora hay algo lindo. Algo de lo lindo de las piedras es que las piedras vivas se dejan moldear por el Espíritu. No está pendiente de la piedra del vecino. No, deja que el Espíritu de Dios bregue en él. ¿Sabe a veces por qué no crecemos? Porque estamos pendientes mucho de si el otro cambió. De la piedra del vecino. Hay algunos que ya hemos sido bien pulidos. Henry y yo hemos sido muy bien pulidos. Hay otros que les falta un poquito. Pero ¿sabe qué es lo lindo? El Espíritu de Dios obra. Pero ¿sabe qué utiliza? A las otras piedras. Utiliza a las otras piedras. Y a veces, con el que yo no quiero, es con el que Dios quiere. Gloria a Dios. Amén. Escuche esto. Con el que yo no quiero, es con el que Dios quiere moldearme. Le alabamos tu nombre. Ahora déjeme decirle que usted no es la mejor piedra. Y usted va a ayudar a moldear a otros, porque usted también tiene sus laditos para moldear a otros. Con todo y eso, hay un elemento. Usted sabía que entre las piedras, aunque se ven juntas, y se vio eso en el templo de Salomón, había un elemento catalizador, un elemento unificador, un elemento que no permite que, aunque las piedras estén juntas, rocen de tal manera que se hagan daño. Los constructores modernos llaman a eso cemento, que es un protector, pero a la vez es un pegamento. ¿Sabe? Somos diferentes. Él nos moldea, pero bendito Dios que el Espíritu de Dios es el que nos da esa unidad. No es que usted sea la mejor piedra, no es que yo sea la mejor piedra, es el Espíritu Santo de Dios que, aunque somos diferentes, nos permite ir moldeándonos por la obra del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Allí Dios quiere morar, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. La iglesia del Señor existe en el universo, existe en el mundo entero, la iglesia universal, pero déjeme decirle, la iglesia local es la iglesia del Señor. Hello. Y quiero aterrizarlos en el nombre del Señor. Porque a veces pensamos en el concepto de iglesia, allá, en lo macro, la iglesia universal. No. Cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, él no las estaba escribiendo, y son cartas particulares a iglesias y congregaciones en particular. No fueron escritas a la iglesia universal como tal. El propósito intencional del apóstol Pablo era dirigir esa carta a una comunidad específica, y a esa comunidad específica le decía: ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son el edificio de Dios. Lo que quiere decir que la iglesia, discípulos de Cristo en Rochester 8 de la Ernest Street, es la iglesia de Jesucristo. Amén.